Encontré un cuaderno en una librería que escribía solo. Siempre he pensado que las cosas tienen una explicación. Las sombras en la noche son solo trucos de la luz, los ruidos son solo la casa asentándose, y las historias de miedo son solo eso, historias. Pero después de encontrar el cuaderno en la librería de segunda mano, no estoy tan seguro. Esto no es un relato para que lo disfrutes o para que juegues al detective. Es una advertencia. Si alguna vez encuentras un cuaderno que parece escribir por sí solo, no lo abras. No leas sus páginas. Y, por el amor de todo lo que valoras, no escribas en él. Hace 5 meses, estaba paseando por mi ciudad, buscando algo para leer. Me gustaba visitar librerías de segunda mano, esos lugares polvorientos llenos de libros que alguien amó alguna vez y luego olvidó. Ese día, entré en una tienda pequeña, escondida en una calle lateral que casi nunca recorría. El lugar olía a papel viejo y a moho, con estantes que crujían bajo el peso de libros desordenados. Mientras rebuscaba, encontré un cuaderno en una esquina, medio escondido detrás de una pila de novelas amarillentas. No era un libro, sino un cuaderno de tapa dura, negro, con bordes gastados y un lazo de cuero que lo mantenía cerrado. No tenía título, ni autor, ni nada que indicara de dónde venía. Solo una palabra grabada en la cubierta, casi invisible, Veritas. Lo abrí por curiosidad. Las primeras páginas estaban en blanco, pero más adelante había texto, escrito a mano con una caligrafía elegante, en tinta negra que parecía fresca, como si alguien hubiera escrito justo antes de que yo llegara. Las palabras eran extrañas, una mezcla de frases en latín, inglés y algo que no reconocí. Hablaban de verdades que no deben ser dichas y puertas que no deben cruzarse. Pensé que era un diario, quizás de algún escritor excéntrico. El dueño de la tienda, un hombre flaco con gafas torcidas, me miró cuando le pregunté por el cuaderno. No recuerdo haberlo puesto ahí, dijo, frunciendo el ceño. Llévatelo, no quiero ese maldito trasto aquí. Me lo dio gratis. Error número 1. Esa noche, en mi apartamento, abrí el cuaderno de nuevo. La luz de mi lámpara hacía que la tinta brillara, casi como si estuviera húmeda. Leí un poco más. Las páginas contaban historias fragmentadas, una mujer que veía sombras que imitaban sus movimientos, un hombre que escuchaba su propia voz llamándolo desde el sótano, un niño que dibujaba cosas que luego sucedían. Cada historia terminaba con la misma frase, ego scripsi, et factum est. Mi latín no era perfecto, pero lo traduje como, yo escribí, y así fue. Me dio escalofríos, pero no pude dejar de leer. Era como si el cuaderno me estuviera susurrando, invitándome a seguir. Decidí escribir algo, solo para probar. Tomé un bolígrafo y anoté una frase simple en una página en blanco, mañana será un día soleado. No sé por qué lo hice, quizás quería reírme de mi propia superstición. Cerré el cuaderno y me fui a dormir, pero no antes de notar que el lazo de cuero parecía más apretado, como si el cuaderno no quisiera ser abierto de nuevo. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado, sin una nube. Me dije que era una coincidencia, que el pronóstico ya había predicho sol. Pero algo en mi interior no estaba convencido. Esa noche, los sueños comenzaron. Soñé con una habitación sin puertas ni ventanas, solo paredes cubiertas de palabras que se retorcían como si estuvieran vivas. En el centro, había un escritorio con el cuaderno abierto y una figura sin rostro escribía en él. No podía ver su cara, pero sentía su presencia, pesada, como si estuviera hecha de tiempo y sombra. Escribe con cuidado, dijo, con una voz que resonaba dentro de mi cabeza. Las palabras tienen poder. Desperté con un grito ahogado, sudando, con el cuaderno en mi regazo. No recordaba haberlo sacado del cajón. Los días siguientes fueron peores. Cada vez que abría el cuaderno, había nuevas palabras, frases que no había escrito. Alguien te observa desde la ventana. No mires atrás cuando camines solo. El tiempo se acaba. La caligrafía era la misma, elegante y precisa, pero no era la mía. Intenté ignorarlo, pero las cosas que el cuaderno describía empezaban a suceder. Una noche, sentí un escalofrío y miré hacia la ventana de mi apartamento. No vi nada, pero juro que escuché un roce, como dedos contra el cristal. Otra vez, caminando a casa, sentí pasos detrás de mí. Me giré, pero no había nadie, solo sombras que parecían moverse un segundo después de que las miraba. Decidí investigar. Busqué en internet sobre cuadernos malditos, objetos encantados, cualquier cosa que explicara lo que estaba pasando. Encontré un foro oscuro, uno de esos sitios que parecen existir solo en los rincones olvidados de la web. Alguien había escrito sobre un cuaderno similar, encontrado en una librería en 1974. Decía que escribía por sí solo, que predecía cosas, que cambiaba la realidad. El autor del post desapareció después de su última entrada, no puedo dejar de escribir. Me está obligando. El foro estaba lleno de advertencias, no escribas en él.
Destrúyelo antes de que te consuma. Fui a la librería para devolver el cuaderno, pero el lugar estaba cerrado, con un letrero que decía, cerrado por reformas. Pregunté a los vecinos, pero nadie recordaba al dueño ni sabía cuánto tiempo llevaba cerrada la tienda. Era como si nunca hubiera existido. Intenté quemar el cuaderno en mi fregadero, pero las llamas no lo tocaban. Lo tiré a un río, pero al día siguiente estaba de vuelta en mi mesa, seco, intacto, con una nueva frase: no puedes escapar de lo que has escrito. Los sueños se volvieron más vívidos. La figura sin rostro estaba más cerca ahora, sus manos huesudas sosteniendo una pluma que goteaba tinta negra. Escribe, decía. Termina la historia. Cada noche, despertaba con el cuaderno abierto a mi lado, y mi mano dolía, como si hubiera estado escribiendo durante horas. Encontré páginas llenas de texto que no recordaba haber escrito, descripciones de mi vida, de mis miedos, de cosas que no le había contado a nadie. Perderás todo si no obedeces, decía una página. Escribe lo que queremos. No sabía quiénes eran ellos, pero sentía su presencia. Las sombras en mi apartamento parecían más largas, más densas. Los espejos reflejaban cosas que no estaban allí, un movimiento rápido, un par de ojos que desaparecían cuando los miraba directamente. Mi teléfono empezó a fallar, mostrando mensajes que se borraban antes de que pudiera leerlos. Una noche, el cuaderno estaba abierto en una página que decía, 3 días. Escribe el final, o lo haremos nosotros. No podía seguir así. Busqué ayuda. Fui a una iglesia, pero el sacerdote solo me miró con lástima y me dio un rosario. Contacté a un supuesto experto en lo paranormal, pero cuando le envié una foto del cuaderno, me bloqueó. Finalmente, encontré un libro en una biblioteca, un tomo antiguo sobre objetos que atrapan voluntades. Hablaba de cuadernos creados para sellar pactos con entidades que vivían fuera del tiempo. Escribir en ellos era darles poder, dejar que moldearan la realidad. La única forma de romper el vínculo era escribir un final, uno que cerrara la historia para siempre. El último día, me senté con el cuaderno. Mis manos temblaban, pero tomé un bolígrafo y escribí: la figura se desvanece. El cuaderno se queda en blanco. Todo termina. Las palabras parecían pesadas, como si estuvieran luchando contra mí. Cuando terminé, el cuaderno vibró, y la tinta de mi frase comenzó a extenderse, cubriendo las páginas como si las estuviera borrando. Los susurros cesaron. Las sombras se desvanecieron. Pero el cuaderno no estaba en blanco. En la última página, había una frase nueva, en mi caligrafía, aunque no recordaba haberla escrito: ego scripsi, et factum est. Lo llevé a un bosque, lejos de la ciudad. Cavé un hoyo profundo y lo enterré, cubriéndolo con tierra y piedras. No sé si eso fue suficiente. No sé si el cuaderno sigue ahí, esperando a que alguien lo encuentre. Regresé a casa, y por primera vez en meses, dormí sin sueños. Los espejos volvieron a mostrar solo mi reflejo. Los ruidos cesaron. Han pasado semanas. La vida parece normal, pero a veces, en la quietud de la noche, siento un impulso, una necesidad de escribir. Mis dedos tiemblan, como si recordaran el cuaderno. No sé si escapé o si solo pospuse lo inevitable. Si alguna vez encuentras un cuaderno que parece vivo, no lo abras. Algunas historias no están listas para ser contadas.